lunes arrancando semana, bastante movida este fin de semana. Creo que aparecieron los católicos, los cristianos, los religiosos, los evangélicos, los fanáticos, las focas religiosas. Apareció de todo un poco con unas declaraciones, yo le digo declaraciones sin filtro, de un sacerdote del distrito de Apopa que salió y dijo un par de verdades. Y mira qué tan frágil es esa fantasía en la que muchos viven, que prácticamente les descompuso su entorno mágico. Y salieron ahí, vi a varios del círculo fanático, del círculo de alabanza, queriendo callar a la iglesia y ya casi descalificando a la iglesia, ¿verdad? O sea, la iglesia no tiene por qué meterse en la vida, y sobre todo si tiene que ver con el mundo del emperador. O sea, tiene prohibido la iglesia hablar del emperador. Bueno, ¿qué tal, Frank? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Movido o cómo va la cosa? Movidísimo, ahí como siempre. Fíjese que le voy a contar. Ayer teníamos que ir a traer a mi hija por la mañana, de sur a norte. Mire, yo dije, bueno, la 49 y los héroes va a estar cerrado. Entonces me voy a ir por la 25. Estaba cerrada. Voy a bajar un poco más y me voy a ir por la tecnológica. Estaba cerrado. Voy a bajar más, me voy a ir por la Plaza Centro. Estaba cerrado. Voy a bajar más y me voy a ir, ahí por la Galería Central. Estaba cerrado. Bueno, busqué ahí alguna salida y dije, allá una o dos cuadras antes del castillo de la policía me voy a ir. Estaba cerrado. Bueno, para no hacerle largo el cuento, llegué hasta Molsa. Y yo dije, ¿y cómo hago? 8 de la mañana. Y ahí por Molsa sí pude cruzar y me encontré un congestionamiento, un trayecto ida y vuelta que nos íbamos a tardar 35, 40 minutos exagerando. Nos hemos tardado 1 hora 50. No encontrábamos una salida y que no sabías que iba a haber el evento. Pues sí, pero no significa que se cierre en todo el país, ¿va? Entonces, sí, pues, ahí eso sí me alteró un poco la mañana ya de ahí en los quehaceres familiares, viendo la nota, lo que pasó en México con el estallido. Sí, o sea, no es cualquier cosa. No. Es una organización tremenda. Ahí he visto, no sé si tú le has dado esta lectura. Bueno, yo he visto, primero me parece que es un golpe duro que le da una acumulación política a la presidenta de México, a la presidenta Sheinbaum. A mí me parece que lo que se marca ahí, mira, tengo aquí un video, si querés que lo veamos, es una publicación que hace Roxy sobre una periodista mexicana de La Micha, que habla sobre esta cuestión del cartel de Jalisco, pero hay un vínculo que ella relaciona con el gobierno, el régimen Bukele. Entonces sería bueno, ¿querés verlo? Sí, o le damos después. No, démosle. Vamos arrancando, ¿va? O sea, ahí vamos a la tendencia. Vamos arrancando y o sea, lo que pasa es que si yo creo que este tema va a dejar va a marcar un antes y un después del combate al narcotráfico en México. Me parece que las primeras reacciones de Estados Unidos han sido de reconocimiento al trabajo que ha hecho la presidenta Sheinbaum. Espérame que estoy queriendo aquí compartir. La presidenta Sheinbaum, la verdad es que después del hecho en el que se registra ya que cabecilla del narcotráfico, uno de los más peligrosos, ¿verdad? Ha sido eliminado. Se levanta una ola de actividad delictiva y terrorismo tremendo en México. Eso es lo que
creo que esa parte habrá que todavía darle algún estudio. Escuchemos esta reacción de esta periodista y al final comentamos, Fran. Adelante. Nayib Bukele triunfó en las elecciones de El Salvador con un margen tan abismal que confirma lo que es. Un hombre que llegó al poder por la vía democrática, pero que torció todas las reglas hasta capturar al poder legislativo y a la corte. Desapareció a la oposición. Y todo porque logró de forma absolutamente cuestionable, devolverle la seguridad a la gente. Bukele tomó el miedo a las pandillas, lo politizó y a cambio las personas le concedieron derechos que habían ganado. En El Salvador, hoy no hay democracia. Bukele se vendió como un político outsider, de fuera, aunque en realidad nunca lo fue, porque la empresa de su familia estaba ya vinculada con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, o el FMLN, como lo llaman y lo conocen en El Salvador y en el mundo. Y tras haber sido alcalde de Nuevo Cuscatlán y también de San Salvador, terminó haciendo todo lo posible por ser expulsado de ese partido cuando le negaron ser candidato presidencial. Luego de la expulsión, se puso el traje de mártir, que le queda muy bien, y con un nuevo proyecto político se vendió como un aspirante que rompería los paradigmas de la vieja clase política. Nada más alejado de la realidad. Lo que hizo fue capitalizar los errores del bipartidismo en su país y tomó la bandera de la indignación y prometió solucionar los grandes problemas de El Salvador con tecnología al estilo millennial. Habló de sus enormes criptosueños para hacer un Bitcoin, que es una moneda de uso corriente. Por cierto, un proyecto con cargo al erario que no ha tenido mayor éxito. Una vez que triunfó y que llegó a la presidencia, mostró su rostro autoritario. Entró en febrero del 2020 con militares armados al Congreso exigiendo que le dieran 109 millones de dólares para poner en marcha un plan de seguridad del que solo él conocía los detalles. Recién iniciada la pandemia, fue aplaudido por declarar en cuarentena al país y dar apoyos de $300, pero también por detener a cualquier ciudadano que no respetara las restricciones de movilidad. Ya entonces demostraba su mano dura, ese comportamiento paternalista, diciendo que la medicina para corregir el rumbo del país sería amarga. Y en efecto, Bukele tiene a El Salvador en estado de excepción. Desde el 27 de marzo del 2022, algo que no sucedía desde que acabó la guerra civil en 1992. Entró en ese punto cuando su pacto con las pandillas se vino abajo el fin de semana, que las maras asesinaron a 87 personas, varias de ellas civiles desarmados que no tenían nada que ver, nada, con organizaciones criminales. Poco después, se supo a través de documentos judiciales que fueron revelados por la prensa que Bukele negoció con las pandillas para reducir los homicidios, que su gobierno liberó a presos de gran calado para luego recapturarlos y mostrarlos como un triunfo de su política de cero tolerancia. Incluso la semana pasada se supo que Bukele estuvo dispuesto a pagar $1 millón al cártel Jalisco Nueva Generación para que secuestrara al líder de la Mara Salvatrucha y lo entregara al gobierno. Con el poder y con las elecciones intermedias, Bukele capturó al Congreso y a la Sala Constitucional de la Corte Suprema y los convirtió en correas de transmisión de su poder. Consiguió reelegirse por una interpretación muy torcida de la ley e hizo campaña a través del miedo, de decirle a la gente que sin él en el poder volverían las maras a las calles, porque así de frágil es lo que presume como un logro. Al frente de El Salvador, Bukele ha encarcelado a más de 70,000 personas en 2 años. En las prisiones han sido asesinadas 185 personas que estaban bajo custodia del Estado, de acuerdo con la organización Cristosal.
Alrededor del mundo, ONGs y activistas han señalado graves violaciones de derechos humanos, detenciones arbitrarias, ausencia de garantías en los juicios y que a pesar del montón de detenciones, hay muy pocas sentencias. En El Salvador, bajo el régimen de excepción de Bukele, se encarcela a quien sea, porque no existe presunción de inocencia, porque militares llegan a las casas a sacar gente para detenerla. Eso es vivir en un régimen de excepción. Bukele es incapaz de presumir otra cosa que no sea atestar las cárceles de personas sin importar si son culpables o no. Mientras la tasa de pobreza en El Salvador sigue siendo una de las más altas de América Latina, alcanzando un 28.4%. Hoy, 1.8 millones de salvadoreños se van a ir a dormir en la pobreza extrema, según datos del Banco Mundial. Las principales agencias calificadoras como Moody's y Fitch Ratings han advertido que El Salvador va a entrar en impago por haber convertido el Bitcoin en una moneda legal. Bukele no tiene nuevas ideas, como llamó a su partido político. Lo que tiene son ideas autoritarias, miedo a la libertad de prensa, terror a la crítica, pavor de que caiga el telón sobre él y se descubra que en realidad es un farsante. Qué duro. Había visto cortos de ese video. Nunca lo había escuchado tan amplio. Nunca lo había escuchado tan amplio y qué delicado eso que menciona del cartel Jalisco Nueva Generación, que es el que está en boga por el asesinato del líder que ellos tienen, que se ha conocido este fin de semana. Entiendo que es periodista la señora Micha, Adela Micha. Tuve que consultar quién era, le soy sincero. Es reconocida, ok, ya la estoy conociendo entonces. No, sí. De hecho, ella sigue teniendo un programa muy visto en México. Sí. Todas las mañanas tiene un rating importante. Tiene en realidad una opinión bastante dura, crítica, filuda. Ha sido cuestionada, digamos, por ese nivel de crítica que hace. Es una periodista mexicana. De hecho, estuvo bastante activa con esto del hecho que se nos informó ayer. Y acá tengo una nota. Esta nota, Frank, de alguna manera lo que plantea es la reacción de la presidenta Sheinbaum sobre esto último que ha sucedido. Si querés, lo vemos así rapidito. Claro. Si nos permite darle lectura al post de la presidenta Claudia Sheinbaum, que hace cuestión de unos minutos acaba finalmente de pronunciarse a través de su cuenta oficial de X, y le invito a que preste también atención para analizarlo juntos. La Secretaría de la Defensa Nacional reportó el operativo llevado a cabo esta mañana por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, que derivó en diversos bloqueos y otras reacciones. Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados. Debemos mantenernos informados y en calma. Las redes sociales del Gabinete de Seguridad informan de manera permanente. En la mayor parte del territorio nacional se desarrollan actividades con plena normalidad. Mi reconocimiento al Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fuerzas Armadas y Gabinete de Seguridad. Y sentencia la presidenta en su mensaje: trabajamos todos los días por la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar de México. Es, digamos, el primer pronunciamiento de la presidenta Sheinbaum después de que fue intervenida al salir de un evento en Coahuila, y donde solamente anticipó que sería la de la defensa la que estaría hablando al respecto, y ahora finalmente lo hace de esta manera, llamando al... Vale, ahí te dejo. Esa fue la reacción de la presidenta de México respecto a esto que tiene en realidad totalmente activado como centro de noticia en este momento a México, después de que eliminan al Mencho, que es uno de los cabecillas de estructuras de carteles de los más sanguinarios
por los registros y por la información que se ha venido comentando y publicando al respecto. Pues ahí te menciona, y bueno, esto no era nuevo, sabes que esa investigación también la publica el Faro en su momento, de que hubo vínculos, interés y contactos para a través del cartel Jalisco Nueva Generación intentar recapturar al CROC. Y esa información fue pública, con testimonios, audios. De hecho, hay unos testimonios ahí que se escuchan sobre esta situación. Por supuesto, de parte del gobierno del gobierno de El Salvador, nadie dijo nada. Todos esos temas quedan en absoluto silencio, Fran. Bueno, primero, ante lo que sucedió ayer, a mí me llamó poderosamente la atención que los primeros comentarios se lo estaban adjudicando que Estados Unidos había hecho esta operación, y estaban todos los progres, los magas chafas, los magas de Temu, alabando esto, lo otro, cuando se confirma de que ha sido el gobierno mexicano el de esta actuación. Ya empiezan, no, que no era la forma y que se están adjudicando. O sea, si lo hace el imperio, fabuloso. Si fue otro, no. Eso sí, no es así, porque constantemente cualquier persona quiere desacreditar el trabajo de Claudia Sheinbaum. Y yo le pongo ejemplos de cómo actúan mediáticamente la derecha del mundo, o del Iberoamérica sobre todo. ¿Y qué es eso? Cuando llegó Pedro Castillo a la presidencia de Perú, le tiraron y que era ignorante, de que no sabía, que hizo esto, que hizo lo otro, y todos los corderitos. Así es. Llegó la esposa de Mel Zelaya, Xiomara Castro, a Honduras, la misma cantaleta. Llegó AMLO, ¿qué no han dicho de él? Y toda la gente lo sigue. Llega Claudia Sheinbaum, ¿qué no dicen? Y no reconocen el excelente trabajo que realizan. Ellos tienen que luchar contra los medios de comunicación y los que generan la opinión hacia afuera de sus países, en este caso. Espero de que esto va a traer muchas consecuencias, ¿verdad? Y eso es lo que muchos le temen, y por eso quizá no se actúa, pero alguien lo debe de hacer. Así que esperemos de que tenga el apoyo y que se pueda tener un dispositivo similar, porque entiendo que hay más carteles. Entiendo que este es el más fuerte por el momento, y se está dando un duro golpe. Ya lo que dice la periodista también es preocupante, porque yo me pregunto, ¿en este tipo de casos se debe o no se debe de reaccionar los gobiernos, los mandatarios? Por supuesto que si hubiese sido el gobierno de los Estados Unidos el que ejecuta esto, creo que ya hubiese un pronunciamiento por parte de El Salvador. Pero no es así. Y peor, ¿a quién se lo hacen? Según lo que expresa la periodista en la nota que hemos visto, esta periodista mexicana. Entonces creo que una de las principales armas comunicacionales del gobierno es el silencio. Y acá lo van a aplicar. Y si usted empieza a hablar de estos temas y lo empiezan a atacar, significa de que hay algo que ver. Porque es imposible de que usted empiece a hablar del tema X y lo empiecen a atacar por gusto. Entonces, reitero, es que tienen algo que ver. Fran, me fui a buscarlo rapidito. Mira, dice, la fallida conspiración, espérame que estoy cerrando aquí algunas ventanitas, la fallida conspiración para que el cartel Jalisco atrapara al CROC de Hollywood. Así engañó un pandillero al gobierno de Bukele, dice. Voy a leer rápidamente, solo para hacer memoria, Fran, porque estos momentos, o sea, estas cápsulas han sido soterradas, enterradas por la política local. Pero sí, esto tiene vínculos, tiene vínculos. Claro. Un antiguo miembro, dice, de la pandilla Barrio 18 negoció dinero y la liberación de un familiar con las autoridades salvadoreñas
a cambio de convencer al narco mexicano de que secuestrara al líder de la Mara Salvatrucha, una organización rival. Todo fue una farsa, reveló una investigación del Faro. Aquí está el famoso Kroc, que sigue siendo procesado en Estados Unidos. La noticia corrió como pólvora para hacer un par de meses. Elber Canales Rivera, uno de los líderes de la cúpula, había sido detenido en México bajo total sigilo y aires de misterio. No se supo. Este caso que se dio a conocer acá también fue consultado. Y ahí aparecen, Fran, ahí aparecen relacionados o nombrados miembros de la policía que casualmente también fallecieron en el accidente del helicóptero donde viajaba el gerente general de COSABI. Imagínate, estas cosas son de verdad que te dejan, que te dejan pensando, te dejan pensando. A ver, ¿te parece que le demos la bienvenida a la gente, Frank? Antes, ya que mencionó, solo hoy pude ver que en Radio KL entrevistaron a Carlos Marroquín. No sé por qué se me vino a la mente. Ajá. Está claro, porque si es que es uno de los protagonistas mencionado en todas partes. Bueno, tiene un audio propio, fotografías con pandilleros que todo el mundo dice que no es él el que habla, no es él en la foto. O sea, el tipo tiene clones, ¿verdad? La inteligencia artificial. Pues fíjese que no, acabo de ver a lo que invito es que vayan a ver los comentarios. Yo no sé, leí los primeros 20, 25 comentarios y nadie habló sobre la entrevista. En los primeros comentarios, no sé si más adelante, pero son más de 300 comentarios que tiene y le preguntan por el Kroc, qué clase, y ninguno positivo, ninguno a favor. Los primeros 20, 25 que logré leer, me cuesta bastante ver las entrevistas de otro lado, peor los lunes que me toca pesado porque tuve plática con Ramiro, tuve plática hoy con la licenciada Xochitl Hernández también, a esta hora las virales, y por más que sea mi querida y estimada amiga Neri Mabel Reyes, me cuesta, de repente veo un par de cortos de los mismos que ellos crean de sus entrevistas como todos los medios y ahí sí sé que, pero hasta ahora no he visto nada de esta plática, pero sí me llamó la atención que haya estado en una entrevista, ya que había costado mucho que se pudiese encontrar el señor Carlos Marroquín. Pero ahora sí, vamos a nuestros oyentes. Apareció, o sea, reapareció. Eso es lo que quiere decir, que reapareció. ¿Será que andan ya en agenda de campaña? Puede ser, ya es justo y necesario, ¿no? Ya empezaron a aparecer muchos regalando calendarios. Mire, eso en memoria histórica, pelando focas, debemos de buscar todas las veces que dijeron que ellos no van a dar calendarios, no van a regalar escobas, y hay que sacar todas las cosas que ellos están haciendo. Lo único que regalan son calendarios, y ni siquiera son de ellos, son calendarios de Nayib Bukele los que regalan, y eso es todo. Eso es lo que andan presentando. Ajá, yo vi una, antes de ir, es que voy a estar abriendo temas, fíjate. Aquí vi una publicación, creo que fue la ando buscando, no la encuentro, creo que fue de Betty Arana, hombre. ¿Sobre? Ella publica, no la encuentro, si la encuentro en el camino, se las comparto. Pero ella agarra una fotografía donde prácticamente andan ya repartiendo paquetes, bolsas, o sea, es una regaladera de todo. Sí. Y con el tema de Suez y Callejas, o sea, Suez y Callejas ya anda encampañada. Ya vamos a ver si la encuentro, pues no la veo por aquí. Ya anda encampañada y entonces ella lo que dice, el comentario que pone, bueno, me tocará ir a poner una denuncia por campaña electoral adelantada. Parece que estos señores y estas señoras andan desesperadas
ansiosas o preocupadas, pone ella. Ya voy a sacar vamos a ver si lo encontramos. Bueno, saludemos a la gente que ya llegó por acá. Con gusto. Espero que toquen el tema de Mencho y los vínculos. Ay, ya nos adelantamos, mira Alfonso, la regamos. Bueno, saludos Alfonso. Michi, feliz lunes de virales, ya fresquitos y dispuestos a empezar. Positiva semana, salvadoreños, únanse. Querer es poder, dejen su hermoso like, por favor. Sí. A la RR activada y unida a las virales. Apoyemos todos los canales, por favor. Excelente. Like número 7, dice Frida. Saludos, Frida, bienvenida. Bendecido inicio de semana. Saludos a todos, dice MZR. Buenas tardes, saludos cordiales para los dos. Frank, dejando mi like, excelente. La verdadera cara del Satanás y su gobierno. Mire que aparece, o sea, agarran a un criminal, o sea, eliminan al cabecilla de pandilla, del cartel más salvaje y criminal de México y aparece relacionado que él. Aparece Panamá, café con cremora y aparece el gobierno. Es que es un poco jodido esa famita que te estás creando, ¿va? Sí. Y allá aparece en España Félix Ulloa diciendo que aquí es cierto. Es cierto. Dice, se está generando un ambiente adverso para Bukele este año con la vuelta de los demócratas en las internas, ¿qué sería? En las de medio término, dice, elecciones de medio término, pero la oposición no tiene ninguna estrategia para capitalizar esa debilidad. Con esa claridad que habla la mexicana, la oposición sería otra cosa, pero por temor no se puede, es condenarse al régimen y probable muerte. Sí. Dice, cierto lo que dice esa señora, ustedes la pueden ir a buscar, ella tiene cuentas, hay una cuenta muy activa, sobre todo la de TikTok, yo creo que es la más activa de ella, pero ella tiene cuenta en YouTube y también en X, así que pues, y está actualizando información sobre esta cuestión de la eliminación del Mencho, es una fuente que está activando permanentemente información. Dice, se ve que es una señora con mucha preparación académica, dice. Bueno, aquí parece, dice Marcelo, no papá, es poder hablar con libertad. Nosotros tenemos gente igual, pero no, el régimen nadie se atreve. Los títulos no hacen mejor a nadie. Bueno, el aprendizaje, el desarrollo académico, la lectura, el conocimiento, siempre hace que mejoremos, ¿verdad? Eso no te limita, ni te quita, al contrario, te agrega. Saludos Francisco Gómez, Frank, gracias. Ese reportaje vuelve a confirmar lo del Faro. A nivel internacional solo manda el señor Félix Ulloa cuando lo llama Trump, sale el Buki, dice. Se nota que no existe, será en México, no existe pacto, en cambio en El Salvador sí. Ojalá, mira, aquí hay una cosa que uno se queda pensando, Frank. Sí. Y yo escuché, buscando esa pieza, no la logré encontrar, pero escuché una reflexión que hacía el economista César Villalona y decía, es poco creíble que una estructura criminal como las pandillas en El Salvador hayan sido derrotadas sin haberse resistido en absoluto. No hubo enfrentamientos, no hubo decomisos de droga, no hubo decomisos masivos de armas, no hubo incautación de dinero del que supuestamente tenían las pandillas, no hubo enfrentamientos, no hubo choques, como lo estamos viendo en México. ¿Te has fijado la reacción de un grupo criminal? A mí me parece que lo de México es lo mínimo, es decir, un grupo criminal con tales niveles de expediente reacciona de esa manera. Pero en El Salvador, ¿no te parece, Frank y amigos? Sospechoso, raro, no sé cómo llamarlo, que de la noche a la mañana una de las estructuras criminales que son las pandillas más violentas de la región centroamericana deciden darse por derrotadas
entregan armas, entregan dinero, porque supuestamente de eso vivían. Tenían armamento, hay armamento grueso. Sí. Droga porque movían drogas. Hay información en cantidades. Dinero, Sí. porque supuestamente las extorsiones. Y de eso no se supo nada, Frank. O alguna vez escuchaste vos que el ministro de Seguridad o el viceministro de Seguridad, ahora desaparecido Cyril Luna, o alguien, el director de la policía, alguien dijera, este es el dinero que le incautamos a las pandillas. Este es la droga que logramos decomisarle a esta estructura criminal. Aquí están las armas que hemos logrado incautar. ¿Verdad que nada? No. Y tú vos decís, qué raro, que es en un país donde hay una estructura tan salvaje, criminal, violenta, de la noche a la mañana desaparece y todo el mundo en paz. Y de México, en México se están, ¿cómo se llama? Hay un operativo por contener esa violencia, que son los estragos, las secuelas que quedan. Pero bueno, ojalá que la captura del Mencho, dice, haga entender el tremendo poder que tiene la criminalidad. Imaginen en un territorio tan pequeño como El Salvador se ve con más gravedad e intensidad. Se nota que en México no existe pacto con la delincuencia, en cambio en El Salvador, quién sabe. Sí, yo esas cosas que eso lo mencionó, no sé si tú tuviste la oportunidad de hablar con César y te comentó también esa reflexión. Sí. O sea que es extraño. Wow. En el canal lo pude hacer. En el canal. Sí, ahí hablamos con César. Fíjese que hay tanta tela que cortar. Y repito, como el silencio, que es una de las de lenguaje comunicacional que tienen, que eso dice mucho, es parte de... Entonces da para que podamos hacer conjeturas, para que un rumor pueda tomar fuerza o no, una investigación, porque no hay reacción. Nosotros deberíamos de hacer un programa que se llama Reaccionando, porque no hay reacción en lo absoluto. Le pongo ejemplos X, ¿no? Que hay en el ambiente. Pasó lo de los chorros, fue un silencio, no pasa nada. Pasa posteriormente, no sé, no recuerdo si fue antes o después, lo de los contenedores de café con cremora, un silencio, no pasa absolutamente nada. Vino la lista Angels y no dijeron nada. Es más, digo, yo puedo sacar mi lista también, pero no hay una reacción. La lista Magnitsky, no pasa absolutamente nada. Vienen serias acusaciones de parte de instituciones mundiales defensoras de derechos humanos. No hay reacción en lo absoluto. Pero viene algo mediático, pasa algo en Guatemala, que no tenemos absolutamente nada que ver como país, ni hemos sido mencionados, ahí sí se sale y se señala. En Honduras. Pasa en Honduras, se señala. Y dime que te diré. En Costa Rica, dime que te diré. Todo el que dice algo, ahí sí. Pero en cosas donde se señala al Estado, a funcionarios salvadoreños, es un silencio absoluto. Estas declaraciones de la periodista mexicana no son nuevas. Ya creo que fueron el año pasado. ¿Y qué pasó? Nada. Con desacreditar, con eso. Aquí es el reino del silencio y de la justificación. ¿Cómo salen al paso de estas declaraciones? De que esta periodista se metió con no sé quién, esta periodista le pagó fulano de tal, lo está haciendo porque se quiere colgar de la fama del presidente, ya nadie la mira, algo quiere, es pagada por George Soros, pero argumentos no hay. Una prueba donde diga, le pido a la periodista un derecho a respuesta. Usted se imagina que no se la va a dar una periodista de esta talla a un presidente. Si a ella le va a servir también, por supuesto que lo va a hacer.
Sí, Pero no, sí. de que está muy Es que señora, Bukele de que ya no la hace, ¿verdad? así. ¿Ves que Bukele ya no da entrevistas? Pero yo lo Ya veo no. con youtuberos, con A los creadores de youtubers nada contenido. más. Sí, por eso. Pero esas son pactadas. Ujú. O sea, yo me atrevo a decir que hasta ya se las entregan editadas, ¿no? Sí. Entonces, yo lo que critico es el silencio, la justificación sin argumento, completamente sin argumento. O sea, vienen y, digamos, ya que usted mencionó lo del avión, lo del helicóptero donde, o sea, no es que haya muerto, no es que haya muerto la cabeza del desfalco de Cosavi. No, mueren la plana mayor de la policía. Y ya, de verdad, usted se va a quedar con que, sí, tuvo desperfectos mecánicos y cayó, vaya, ya estuvo. No pasa nada. Sí. O sea, eso en un país medianamente democrático, eso se resuelve. Y con decir, es que nos ayudaron de Estados Unidos, fulano de tal, vaya, estuvo. Y no pasó más, pues. ¿O usted conoció alguna información más? ¿Qué pasó con los que ya habían capturado el caso Cosavi? Ya llevan 11 muertos, 11 si no me equivoco, de 11 víctimas afectadas por esto que ha pasado en Cosavi. Son 11 personas. Ay, ¿cómo cree que es por eso? Por supuesto. Mire, si le da cáncer por los problemas económicos. ¿Cómo es que dicen? Después de este tipo de sustos, les da diabetes a las personas o se agravan de las enfermedades que ya tienen. Si no es chiste, que usted pierda los ahorros de toda su vida. Claro. Y en estos momentos, o sea, porque la mayoría de personas son adultos, pero no, como decía mi hija cuando estaba pequeña, no pasa nada. Cuando ella estaba en algún problema muy, muy pequeño ahí en la casa, no pasa nada. Dice. Entonces, ¿a qué reaccionamos? Imagínese que este tema ni siquiera lo teníamos en agenda, sino que lo mencioné porque está en boga. Llevamos 44 minutos hablando de ello. ¿Por qué? Porque como usted dice, se empieza a escarbar y todo apesta, ¿no? Es que por donde usted se meta o a donde se meta, apesta. Eso es lo preocupante. ¿Y qué dice la población? Fíjese que hoy hablé quizás más adelante, no sé, si no queda tiempo, en otra oportunidad lo podemos ver, con la licenciada Xochitl Hernández sobre la burbuja habitacional que hay en el país, en todos los ámbitos. Aquí lo tenemos ya, ¿querés que le escuchemos? Solo cierro esto. ¿A qué quiero llegar? ¿Y la conclusión cuál es? De que agachamos la cabeza. No pasa nada. Sí, vale el alquiler de la casa, o sea, un cuarto cerca de la Universidad Nacional, en la San Luis, en la Centroamérica, en el Roble, cerca de la Universidad Nacional, vale $250, $300, un cuarto. Sí. Entonces uno dice, ¿y por qué me dejo? Y que tengo más oportunidad. Pues sí, pero si tenés $250 solo para el lugar a donde vas a estar, es complicado. Si gusta, escuchemos parte, no sé en qué parte vamos a salir ahí, con la abogada y analista Xochitl Hernández, que tiene una plática muy amplia y con mucho conocimiento. Adelante. A la 1, a las 2 y a las 3. Espérate que tengo problemas de audio. No, perfecto. Robert Rey, saludos, porque Bukele pactó con los mareros, el Croc y sus plataformas digitales vinieron a hacer como necesidades para ponerlas en renta de uso diario o de corta estancia. Y entonces viene el propietario y dice, no, pues haciendo números me surte más efecto sacar a mi inquilino, sí, ponerlo en una plataforma digital y saco 3 veces lo que ganaba ese es con mi inquilino. el famoso Airbnb. Correcto. O hay otros también, entiendo, pero ese es el más famoso. Es correcto. Y estas plataformas no están reguladas. Entonces, hay personas que se han organizado dentro de sus, más que todo los condominios, en los edificios de apartamentos está pasando muy frecuentemente. Dentro de las normativas ponen prohibir este tipo de plataformas por 2 temas. Uno por seguridad y el otro es porque encarece
los arrendamientos de los apartamentos, igual de las casas. Lo mismo pasa en las colonias. Ahora bien, la gente piensa que creen que en cualquier lado se pueden hacer o aplicar estas plataformas y empiezan a crear especulación. Viene y agarran su casa y la ponen en Airbnb. Un ejemplo, puede ser una colonia X allá en Soyapango. Puedo comenzar. Tengo algunos ejemplos para compartir con la audiencia y continuamos y ya va a aparecer y vamos a ir hablando ya. Por acá lo tengo para que lo podamos. Quiero ver eso. Entonces, vienen, agarran sus casas, sacan a su inquilino y las meten en estas plataformas. Y empiezan a crear esa especulación adentro de las colonias, adentro de las residenciales. Acá tenemos alquiler de propiedad en San Marcos. Y las condiciones, $500 al mes. Vemos las condiciones deplorables. Otra es casa en alquiler, Colonia Tlacatl, $700 al mes. Es una barbaridad. Exacto. Entiendo, ambas. Pues espérate, Frank. Sí. Eso es de verdad. ¿En serio? ¿Es en serio? La primera que vimos donde aparecen en San Marcos. Ajá. Ese es San Marcos. Qué impresionante, vos. Sí, no, pero ahí no he visto nada. Esto lo ha sacado de Airbnb. Sí, de Marketplace. De Marketplace. Sí. Ajá. Bueno, cuéntanos así de manera resumida, Frank. Sí, vaya. Ahí se ven otros lugares. Condiciones. Voy a quitar el audio. Sí. Correcto. Vaya. Estamos hablando de cómo la burbuja habitacional está en nuestro país. Casas que hace 10 años, 5 años, valían $200, $300, pongámosle el alquiler. Hoy valen de $450 a $500. Le están informando a una persona que está alquilando, o actualmente, por decirle algo, paga $400 de alquiler, y le informan que cuando termine el contrato va a valer 500, 600, le aumentan mínimo $100. Entonces, las personas optan por irse, porque no se puede pagar, ya esas son las consecuencias. Ahora, ¿qué vamos? Las convierten en un Airbnb, porque por día le pueden sacar mucho más dinero, pero al final se dan cuenta de que no es así. 1 o 2 meses resulta bien, pero de repente ya no da la cosa, ya no los alquilan, ni las condiciones ya son completamente diferentes. Pero aquí viene, ¿y quién regula esto? ¿Quién, como dice, quién podrá defendernos? Hay una ley de inquilinato. Esta ley de inquilinato fue creado hace 67, 68 años, y no hay una actualización, una modificación a las condiciones que hay. Pero digamos que si se respetara, aún así se pudiese controlar. Pero a nadie le importa. No hacen nada, absolutamente nada. O sea, esto es una selva, sálvese quien pueda. Y ese problema lo estamos pasando todos. Hablamos también de cómo se consigue un crédito para poder comprar una casa, o sea, para obtener. No, hombre, las condiciones son increíblemente malas y usualmente le dan el 90% la financiera o el Fondo Social para la Vivienda, ese es un préstamo, y la prima, que es un 10% aproximadamente, es otro préstamo. Entonces usted termina bien sembrado y ahí es donde uno pierde las casas. ¿Y quién nos defiende? Que el fondo está con las condiciones mucho más duras aparentemente, o no se tiene el salario adecuado para poder pagar una casa. Me decía, para que tú puedas pagar una casa con una cuota de $350 mensuales, ¿cuánto tenés que ganar? ¿Quién gana arriba de $1,000 en este país? ¿Es la media? No, es muchísimo menos. Y así fuimos hablando del alquiler, de la venta, de la compra, de cómo también usted puede caer en estafas y quién pone los precios. Ese es el problema realmente. Y si es culpa o no es culpa también
de los salvadoreños residentes en el exterior que tienen un poco más de facilidades y nos pasa llevando a todos de encuentro. Ahí lo pueden encontrar en el canal de la RR, esta plática con la licenciada Xochitl Hernández. Y ojo, ella no se dedica a las bienes y raíces, porque le llegaron mensajes que cuánto les cobraba por vender y esto. Y dije, eso fue posterior a la plática. No, o sea, ella conoce mucho de eso, pero no se dedica a eso, sino que es parte de ver y qué función tiene el Fondo Social para la Vivienda. Realmente el Fondo Social para la Vivienda está ayudando a que el déficit habitacional del país, que anda arriba de las 400,000 viviendas, se resuelva, ¿sí o no? Esa es la gran pregunta. Y caemos, ¿verdad?, en que no pasa nada, pero acá estamos. Quisiera un comercial, un paréntesis, para que se unan al grupo de WhatsApp de la RR. Ahí lo hemos dejado también en el link de comentarios del barcito ahí de Franklin, de las virales, 70 90 84 15. Ahí toque el link para que usted se una al grupo de difusión de la RR y les anunciemos cada vez que tenemos contenido. Y de paso, también yo quiero llegar hoy a los 12,000 suscriptores en YouTube. Háganme el favor, solo ahí pongan la RR, vayan y suscríbanse, por favor. Hoy quiero tener ese gusto. Eso quiero almorzar ahora, porque no creo que almuerce otra cosa. Ya nos faltaban antes del programa 7 para llegar a los 12,000. Así que háganos la campaña. Hoy les estamos pidiendo esto. Sí, hombre. Excelente. Poquito nos falta. Mira, estás hablando de propiedades, estás hablando de bienes raíces, estás hablando de... Entonces yo quiero meter aquí la cuchara. Vamos a ver lo que publicó Redacción Regional, ¿te parece? Porque por supuesto, por todos lados lo que se está... Por todos lados apesta. ¿Ah? Por todos lados apesta, me decía. No, pero mira, yo hice esta pieza y luego vamos a ver, porque esto es de la publicación de Redacción Regional y El Faro. Yo hice esta pieza que quiero que la escuchemos y luego nos vamos a la respuesta que uno de los hermanos Bukele ha publicado en sus cuentas de X, reaccionando a esta investigación que Redacción Regional y El Faro han hecho sobre cómo los patrimonios de esta familia siguen creciendo, ¿verdad? Sorprendentemente. Vamos a verla. Démosle. Es lo que nos muestra Redacción Regional en esta investigación que titulan Transparencia. Los hermanos Bukele compran 3 nuevas propiedades en el centro histórico por $1.25 millones. Por eso se requiere un aparato de gobierno que maneje todo por reserva de información, ¿verdad? Por todos lados. Dice, los hermanos de Nayib Bukele, Karim y Joseph, compraron a través de su empresa, la agencia, 4 nuevas propiedades. 3 en el centro histórico, incluido el edificio La Concordia, que sufrió daños en el incendio del 13 de febrero que dejó 5 muertos. 2 están en el circuito del centro histórico con exención fiscal. Milagrosamente, lo vamos a llamar así, milagrosamente salieron beneficiadas con las leyes que están aprobando los puyabotones. Es decir, estas propiedades no pagan impuestos municipales, no pagan impuestos al país. Milagrosamente, ¿verdad? Circunstancialmente, casualmente. Tienen suerte los muchachos, porque de esas propiedades que han comprado salen beneficiadas con las leyes que están aprobando los puyabotones en la Asamblea Legislativa. Claro, puyabotones que no tienen pensamiento propio, no tienen criterio propio, no tienen agenda propia y tampoco tienen compromisos con la gente o con el pueblo. Su única función es aprobar lo que su patrón les manda. Y el patrón, casualmente, vienen a ser estos mismos que hoy están comprando estos terrenos. ¿Recuerdan ustedes lo que dijeron? Lo dijo Juan José Ortiz, lo dijo Leonel Herrera, lo dijo Marvin Aguilar. Aquí en el programa conversamos con ellos y dijimos, bueno, no podemos especular, pero vamos a ver más adelante qué es lo que construyen ahí, quiénes son los propietarios, y eso nos va a dar señal de qué pudo haber pasado en el centro histórico. Ahora, gracias a Redacción Regional, una investigación sobre transparencia, nos venimos a dar cuenta que miren ustedes quiénes están relacionados con esas propiedades. Miren ustedes lo que nos muestra Redacción Regional. Vaya, ahí te dejo esa.
y quiero ver a dónde tengo aquí, porque aquí seleccioné la respuesta. Va, es curioso, Fran. Yo no sé si a vos te parece que es normal. No. A ver, te dejo, si querés compartir tú la respuesta de Karim. Con gusto. Dice, primero mencionan que antes de la presidencia teníamos empresas millonarias, pero luego afirman que no se explican por qué esperaron hasta que Nayib fuera presidente para adquirir tantas propiedades en El Salvador. Sería como decir por qué compraron tantas empresas antes de que Nayib fuera presidente. También me dio mucha risa cuando cuestionan que haya adquirido un inmueble por $322,000 en el centro histórico porque su dueña anterior lo compró en 2022 por $28,500. Si yo lo hubiese comprado en ese entonces a ese precio, seguramente me hubiera acusado de tener información privilegiada sobre... Escuche esto, seguramente me hubieran acusado de tener información privilegiada sobre proyectos futuros y de anticiparme al aumento del valor, cuando el único objetivo es atacar por atacar, sea el escenario que sea, se llega a estas ridiculeces. Mencionan que la familia Bukele, entre comillas, tiene interés particular en comprar el centro histórico. Los inmuebles mencionados en el artículo son propiedad de mi empresa. Mi hermano Yusef solo tiene una acción y yo el 99% de dicha sociedad. Lo extraño que también mencionan una casa en la pudiente Colonia Escalón de 253 metros cuadrados, adquirida por $350,000, omitiendo mencionar que está a una cuadra de la casa donde crecí. ¿Qué tiene que ver eso con el centro histórico? ¿Invertir en bienes raíces está prohibido? Si prefiero vender alguna de las inversiones que teníamos antes de 2019 para alocar ese dinero en otro tipo de inversión, no puedo. Lo curioso es que su investigación, entre comillas, consistió básicamente en consultar el registro público para ver qué propiedades están a mi nombre, exactamente como debe ser. Cualquier ciudadano puede verificarlo, muy distinto a quienes se esconden detrás de prestanombres, triangulan fondos o reciben financiamiento de ONGs cuestionables. Ignoremos las inversiones más importantes, ya las había hecho públicas en X, pero lo bueno es que aceptan que todo está a mi nombre. Soy el representante legal y firmo con mi puño y letra los cheques. Lo bonito es que comprueban que no hay prestanombres ni estructuras ocultas. Todas las operaciones provienen del sistema bancario privado. Nunca salieron de él y existe total trazabilidad. Eso debería de investigar. Tenía razón mi padre, quien falleció en 2015, cuando decía, aquí no importa lo que se haga, sino quién lo haga. A él también lo atacaron por ganar contratos legales y transparentes, mucho antes del 2019, me imagino para favorecer a la droguería del señor Cristiani, igual que a nosotros cuando obtuvimos contratos publicitarios millonarios, también con Yamaha y otras sociedades, todo antes del 2019. Los ataques simplemente cambian con el tiempo. Antes de 2019 nos criticaban por ser empresarios que ganábamos decenas de millones anuales. Ahora se cuestionan de dónde sacamos el dinero para seguir invirtiendo y creando empresas. Menuda dicotomía. Pero bueno, yo seguiré invirtiendo en mi país porque respaldo mis palabras con hechos. Confío en el futuro de El Salvador y seguiré apostando mi dinero a esa confianza. Como quien dice, ¿qué pues? Esa es la respuesta de el señor Karim Bukele. A la investigación de Redacción Regional. Reaccionando a la investigación, como usted menciona, de Redacción Regional. Valga aclarar que Redacción Regional no es de El Salvador. La investigación la ha hecho Redacción Regional y El Faro. Correcto. Aquí está la nota publicada. Yo les invito que vayan a darle una leída. No es muy larga, ¿verdad? Creo que aquí normalmente dice cuánto tiempo tendría que entrar, pero no es muy larga. Es una investigación es un complemento a las investigaciones iniciales donde se empezaron a descubrir, hay que decirlo porque se han descubierto, estas no fueron informadas. De hecho, hay una serie de señalamientos que están todavía sin responder, por decirlo así, y que tiene que ver con uno de los dos principales temas que son una agenda de cobertura para este ejercicio político, donde se señalan a los hermanos de Bukele. Uno es la reserva de información, una herramienta que han utilizado para tapar todo, contratos,
manejo de recursos, uso de las pensiones, contrataciones de empresas, ejecuciones de obras. Bueno, lo último que se dejó bajo reserva es lo del, ¿cómo se llama? El teleférico que están montando. El Metrocable. Está bajo reserva ya. Todo declaran bajo reserva. Y es increíble que esta gente que dice ser empresario y transparente y todo lo demás, pueda convivir en un entorno donde ellos mismos saben, están conscientes de que todo lo que se maneja, según el último dato que revisamos, y creo que fue también con el economista César Villalona, alrededor del 40% del presupuesto está bajo reserva, la ejecución del 40% del presupuesto está bajo reserva, Frank. El manejo en general de los temas, y esto no tiene que ver con seguridad nacional o con otras cosas. Está bajo reserva los contratos del personal que tiene la Asamblea Legislativa, los salarios, los viajes, etcétera. Entonces yo no entiendo por qué se sorprenden cuando este gobierno, como nunca antes en la historia, y hay que decirlo así, como nunca antes en la historia, este grupo de políticos ha escondido bajo el concepto y esta medida de reserva de información el uso de los recursos públicos, las decisiones políticas, la gestión pública, las investigaciones, datos estadísticos sobre seguridad, sobre la pandemia, el uso de los recursos, el uso de las pensiones, el tema de las decisiones a todo nivel, y me refiero a todo nivel: gobierno, Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia y alcaldías, porque es una clara imitación o réplica de lo que se hace dentro de CAPRES que se reproduce en el resto de instancias. Entonces, el hecho de manejar, ¿no le parece al señor Karim Bukele? El hecho de manejar, esconder todo bajo una política de reserva de información, ¿no le parece suficiente como para que la gente, el pueblo o la población cuestione este tipo de situaciones? ¿No le parece suficiente con que la Asamblea Legislativa declare todas estas zonas exoneradas de impuestos, donde ellos después han adquirido propiedades? Entonces, esto, salirse rasgando las vestiduras y creyendo o intentando hacer creer que todo el mundo está equivocado excepto ese pequeño grupo, está muy lejos de convencer. Está muy lejos de convencer. Francamente, lo que tenemos ahora, y ojalá que sigan medios investigativos, periodísticos, que profundizan, que le toman nota a este tipo de hechos, de situaciones y de manejos donde se ha desaparecido la línea divisoria entre qué es familia y qué es gobierno. Entonces yo creo que ojalá que medios sigan investigando, ojalá que sigan exponiendo esto, y ojalá que las instituciones en algún momento determinado asuman el rol y el papel que les toca, porque en este momento las instituciones brillan por su ausencia. Claro, es triste. Bueno, quisiera cambiar el tema porque esta nota me llega hace unos minutos. La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto anunció hoy su disolución como asociación legalmente constituida y su transformación en un movimiento regional de activismo, al considerar que el actual contexto legal y político de El Salvador limita el trabajo de las organizaciones sociales. Lo anterior tras la entrada en vigencia de la Ley de Agentes Extranjeros en el país. En un comunicado, la organización, con más de 20 años de trayectoria, explicó que en el 2023 presentó ante el Ministerio de Gobernación su solicitud de disolución tras identificar un entorno que calificó como adverso para su labor en defensa de los derechos de las mujeres. La agrupación señaló que tras la aprobación en 2025 de la Ley de Agentes Extranjeros, su trabajo dejó de ser compatible con la estructura de una organización no gubernamental, por lo que decidió no inscribirse en el registro de agentes extranjeros. Además, sostuvo que en los últimos años se ha intensificado la persecución contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, lo que, según expuso, profundiza los retrocesos democráticos.
La organización afirmó en su comunicado que durante más de 2 décadas trabajó en la defensa de mujeres criminalizadas por la penalización absoluta del aborto. Y ahí sigue. ¿Qué pasa con esto, Franklin? Una organización más que tiene que cerrar, que irse o convertirse en un movimiento, ya a cambiar completamente, porque las condiciones en este país para estar en pro de la población en determinadas áreas no tiene espacio. Tras la disolución formal como asociación, el colectivo anunció que continuará su trabajo bajo el nombre de Movimiento Regional por el Derecho al Aborto y las Maternidades Elegidas, esta vez desde una estructura de activismo y articulación regional. O sea, tienen que salir del Salvador prácticamente. Entonces, ¿dónde está la libre organización? ¿Dónde está la libertad para que usted pueda exigir sus derechos sobre todo? Como dicen, al suave, ahí va cerrando una, otra. Los medios, uno, otro, va cayendo, periodistas, uno, otro, voces disidentes también. Entonces, solo se puede aplaudir acá, Franklin. Si es que estas son las cosas que no cuadran con esas narrativas de el honor familiar. Y yo no sé, si querés, me voy a pasar a porque tiene que ver. Sí. No tiene que ver, pero sí tiene que ver. Hablando de magos, ¿verdad? Hablando de magos, quiero compartir esta pieza que compartíamos contigo. Vamos a ver. Aquí está. Fíjense bien. Esta información. Dame un segundo que estoy aquí. Vale, ok. Hoy sí. Vale, esta información, Frank, que tiene que ver con este método, con este formato con el que se opera en el ejercicio público ahora. ¿Cuál es ese formato? Aquí los políticos no dan respuesta. O sea, yo francamente creo que el tema de poner un tuit está bien si querés, va. No, el punto es que tuviésemos instituciones creíbles, confiables, que vayan a fondo, independientemente si vos sos parte del círculo de poder. Esos son los que deberían estar más investigados, porque vos hablás con el ejemplo, ¿verdad? Claro. Y aquí el otro caso, te lo dejo, Fran, para que lo podamos compartir. Caleb Navarro, líder de la iglesia involucrada en violaciones de niñas de 9 años y diputado de Nuevas Ideas, obtiene jugosos préstamos del Banco del Gobierno. Ay, si eso ya sabe que no, estamos conociendo, por si usted no conoce a los diputados. Ahí se muestra el Banco Hipotecario de El Salvador, valor del crédito concedido $170,000 de los Estados Unidos de América, un plazo del crédito de 25 años con un porcentaje del 50% de derecho de la propiedad y ¿A qué quiero llegar con esto? Con un salario como el que tiene un diputado, que al final le vienen quedando menos de $3,000, así entiendo yo que es, según lo que no puede acceder a un crédito de estos. Así de fácil. Gran premio le dan al líder de una iglesia. No es tanto el robo y la corrupción, sino la protección que le han dado a esa iglesia y sus líderes, a pesar de que ya en muchos países están siendo procesados por violar niñas. Menos mal. Bueno, eso no lo estamos inventando. O sea, la iglesia, como aquí así es, a los líderes, a los pastores y en todo lo que están involucrados. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Nos dimos a la tarea de buscar de dónde viene el señor Navarro. Que no es malo el progreso, ojo. Qué bueno que él ha podido. Cantón El Jute
según lo que Franklin me ha dicho, que de ahí viene. Es una de las 32 comunidades rurales que conforman el municipio de San Miguel, ubicado en el departamento homónimo de El Salvador. Se encuentra en la zona oriental del país y forma parte de una estructura territorial de la cabecera departamental. Permanece a San Miguel, es una de las múltiples zonas rurales del municipio, rodeado de otros cantones como el Javillal, el Niño o la Canoa. San Miguel es conocido por sus tradiciones, incluyendo el consumo de jutes, y la forma parte de la estructuración del jute a una propiedad que vale cientos de miles de dólares. ¿Usted cuánto pasaría trabajando, por lo menos, para pagar una cuota de esas? Que tiene, o usted ha sido sujeto de crédito, ha ido al fondo o fue a Fonavipo y le dieron el crédito para una casita de función social allá lejos de San Salvador capital. ¿Verdad que no? ¿A cuántos nos han negado un crédito? Hasta para sacar una refri ahí de Tropigajo, no sé dónde, como sea que se llamen esos lugares, no nos han bateado. Para darnos un teléfono ahí con un plan de 25 pesos, no nos han dicho que no. No, es que con su salario no se puede. Usted hoy sale del jute a lugares privilegiados que con esos salarios no se pueden pagar. Así entiendo yo. ¿Qué me importa? Sí, ¿qué me importa? Pero ¿y por qué unos sí y otros no? ¿O yo puedo llegar al banco hipotecario y pedir esas tasas de interés? Pero alguien de que viene de predicar la palabra, que entiendo que eso lo hizo popular y que su congregación o su iglesia lo apoyó, que eso está bien. Pero salgan con estas cosas. Salgan diciendo de que ellos no recibían $14,000, o vos lo recibías, le decían los otros dos que estaban. Y se reían y jajaja, y que no, eso creo que era con Marvin Aguilar, que le estaban respondiendo en un programa que tenían los tres en una campaña, y vos no, y vos tampoco, vení, enseñame, y esto y lo otro. Días después sale el presidente diciéndoles de que ustedes recibían 14,500, así dijo el presidente, y que quería que se lo bajaran a 8, a 9, no sé cuánto, 8,500. Ahí es donde yo les digo lo del silencio. Uno de los tres que estaban ahí, entre ellos Caleb Navarro, reaccionó. Dijo, sí, es cierto. O es mentira lo que dice el presidente. Si ya habían dicho que Marvin Aguilar era un mentiroso. O no salieron diciendo eso y que lo retaban y qué onda, pues. ¿Y por qué ya no dijeron nada después? Porque todos calladitos. O sea, esas son las mentiras que les dicen a ustedes en su cara. Y el presidente, al que le aplauden y al que dicen 5 más, le sale dándole las cachetadas de payaso, aunque sea, pero se las sale dando. Y nadie dice nada. Y todo está bien. Dicen las malas lenguas, y la mía, que no es tan buena, lo repite, de que probablemente puedan venir reformas para las elecciones. Y que, pero este es un chambre, de que las posibilidades son grandes de que ya no se vote por rostro para diputados. Y uno dice, ¿y entonces? ¿Y el voto cruzado? También se iría. Y que se votaría solo por bandera ahí. Pero para alcalde dicen que también lo quitarían. Que solo en las presidenciales sí se podría votar por bandera y por rostro. Qué conveniente, ¿no? Claro, falta ver eso, pero ¿a usted le extrañaría que hagan eso? Y que volvamos a los métodos de antes. Dicen que se avanzó en transparencia, en votar, y que como no aparecía la cara, el nombre del suplente, no eran válidos, toda esa paja que nos dieron. Y poco a poco estamos regresando a todo eso. No sería extraño, falta ver
qué va a pasar. Pero estos son los diputados que tenemos. Estos son los diputados que hablan. Entiendo que es el subjefe de fracción del partido Nuevas Ideas. Aparte es, o era, no sé si pastor o miembro de la iglesia únicamente, pero creo que no es cualquiera, porque si es subjefe de fracción, no está mal liderado con hechos. Aquí les quería leer. Miren, diputado Caleb Navarro compró propiedades por $500,000. El subjefe de fracción adquirió 6 inmuebles en menos de un año. No, hombre, si nosotros ni siquiera un apartamentito podemos comprar. Y no en las torres esas chivas que están haciendo. No, allá en Aibu, allá en la Sacamil, en la Tlacal. No, los de la Tlacal sí están bien caros, porque son bien bonitos. Eso no lo voy a negar. Pero usted se imagina, si yo comprara 6 propiedades en un año, me van a registrar inmediatamente. ¿De dónde, telas? O sea, ¿cómo hizo para que usted pudiese llegar a eso? O sea, no es cualquier cosa. Así que usted googlee, busque en Wikipedia o ponga ahí en el buscador de su teléfono, porque ahí es donde más buscamos, Caleb Navarro, y usted lea lo que quiere. Pero lo importante es que entienda y que no volvamos a caer en la misma moneda. Que andaba buscando la pieza, mira, porque es mejor, aquí es mejor ponerlo. No, pues para sí. no andar. Miren, ya la encontré. Por eso quedé ahí distraído un rato, pero aquí la voy a poner, miren. Vamos a ver un poco qué es lo que dice en esta entrevista que hicimos con Marvin Aguilar para conocer cómo estaba ese movimiento de el billete y las propiedades que había comprado Caleb Navarro. Esto es lo que dice Marvin Aguilar. Caleb Navarro no tiene explicación para justificar ese incremento patrimonial. Eso es lo que dice en la entrevista Marvin Aguilar que tuvimos. Vamos a escuchar. Y Caleb Navarro, su familia, jamás ha pertenecido a las familias ricas de San Miguel. O sea, él no tiene explicación para justificar su aumento patrimonial. Por ejemplo, las propiedades que le menciona la investigación en Residencial El Sitio. Residencial El Sitio, para que te hagas una idea, es una de las zonas de alta plusvalía en la ciudad, ¿verdad? Es donde vive gente de dinero, ¿verdad? Entonces, y él vivía en el cantón El Jute, ¿verdad? Que también ahí tiene propiedades. Cantón El Jute se ha desarrollado por su cercanía con la carretera panamericana, ¿verdad? Entonces, pero él ahí vivía. Pero entonces él, además de tener propiedades hoy en El Jute, también tiene en El Sitio. Tiene propiedades en el mar y tiene propiedades en... Y Caleb Navarro... Vaya, ahí está el mentado famoso cantón El Jute. Algún día hay que ir a conocerlo. Sí. Dice, y vos sabés que la gente ahí en San Miguel se conoce. Sí. Ahí no hay cómo esconderse. ¿Qué dice Marvin? Caleb Navarro no tiene explicación para justificar ese incremento patrimonial. Y hasta hoy, por lo menos el otro publica un su ex, ¿verdad? Y ahí pone, se ríen de mí, nos quieren hacer, por lo menos. Pero yo no recuerdo que Caleb Navarro haya publicado alguna reacción al respecto. O no sé si tú te acuerdas. Puede ser que a mí se me haya olvidado. Es que puede ser. No hay reacciones. No lo haya visto. Es que reaccionar sin pruebas, digamos, o pruebas, como dice el ilustre Roberto Dubón, que ya confirmó, por cierto. Reaccionar, insisto, sin argumentos. Eso es lo que queremos. Venir y burlarse. No, es que
¿Ya viste la gorra del Marvin? No, si él está dolido porque no quedó, que no sé qué. Sí, pero no me contestaste nada. No me resolviste, no, la cuestionante que teníamos nunca se contestó. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿O qué queremos? ¿Tenemos lo que merecemos? Entonces ahí es donde viene aquel dicho de cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Porque y aquí te lo voy a poner, mira, para que la gente se recuerde, Fran. Dele. No sé si te acordás de esas imágenes. Hasta que Nayib Bukele salió y les dijo, ustedes recibían 14. Aquí ves la sinvergüenza, este cinismo. Yo no sé cómo, o sea, ¿cómo le podemos llamar a eso? Pues explicáramos de los $14,000. A vos te dan $14,000, Raúl. A vos te dan 14,000. Que le explicáramos en qué se gastan $14,000, que era una especie de maletín. Vos estás loco, hombre. Vos pensás que a eso vas a llegar a la asamblea, despertar. La asamblea ya no es la corrupta que se conocía como antes. Que me explique, Caleb dijo en un TikTok que me etiquetaron, ¿en qué se gastan los 14,000? No, Marvin, si no hay, ya no hay 14,000 en ninguna asamblea legislativa. No, Marvin, si no hay, ya no hay 14,000 en ninguna asamblea legislativa. Y si tú preguntas aquí a los compañeros, ¿a dónde están los 14,000? Me gustaría que me dijeras o si para yo reclamar, porque tal vez solo a mí no me los han dado. Que le explicáramos de los 14,000. Es que hay que ser sinvergüenza, vaya. Y después el presidente. Eso es lo que tienen de diputados los migueleños y las migueleñas. No, hombre. Y se viste, como tú dices, de iglesia. Pero ahí no dicen nada, mira. Y voy a pasar al otro tema, rapidito, porque adelante. Cabal vamos cazando, fíjate cómo es la cosa, mira, Frank. Ya vamos cazando de una a otra, fíjate cómo. Los caminos de Dios. Te voy a poner esto, mira. Te voy a poner esto. Mira lo que dice el círculo de alabanza. Y todavía existe. Vamos a ver. No, el círculo de alabanza, pero el círculo de alabanza de Bukele. Sí. ¿Verdad? Mira lo que dice el círculo de alabanza de Bukele. Aquí aparece. ¿Qué dice? Aquí aparece la maestra, la histórica maestra que viene de la política de antaño. O sea, esta señora ha estado en la política desde que antes que vos y yo naciéramos. La señora Villatoro, me imagino. Mélida Villatoro dice, por eso ya no quiere los feligreses ir a misa, dice. Aquí sí cuestionan a un sacerdote. Sí. Pero allá al otro que viene de la iglesia a la luz del mundo y tiene toda esta cola, ahí, mira, el piquito sellado, cerrado. Yo no entiendo. Estos son círculos de alabanza, ¿verdad? Hablando de cuando vos pones a tu propio Dios, ¿va? Claro. Y como decía Marvin en algún momento, el Dios que gobierna este país se llama Dios del dinero, no de otra cosa. ¿Por qué sale esto? Porque aquí aparece este mensaje que parece que les ha provocado derrame facial y todo lo demás. Cuando... Como no es Joaquín García Nazón, el líder de la luz del mundo. Cuando un sacerdote decide hablar sin filtro y dice las cosas como las ve. Ahí ya no, la iglesia, los feligreses los engañan, estos deberían de irse. No es Dante Gebel. Sí, pero cuando ven a un político de nuevas ideas que viene de una iglesia allá en San Miguel y ahí cínicamente dice, ¿y quién ha agarrado dinero? ¿Y dónde está ese dinero? y el mismo Bukele les tuvo que cerrar el pico y les dijo que recibían $14,000. ¿Era cuánto era? $14,000. 14,500, dijo. 14,500. Sinvergüenza, man. Ay, ese video. Escuchemos el mensaje sin filtro que este fin de semana un sacerdote del distrito de Apopa expresa y que ha provocado que se retuerzan las focas y estos círculos de alabanza. Yo creo que los sacerdotes deben de liberarse. Así es. La iglesia no puede estar callada, hombre. Esa es la última esperanza. Callada, muda, ciega, sorda, como dice la Shakira, no le sirve a este país. Veamos. Estuviéramos allá por el año de 1977, 78, 79, 80, porque este país va para atrás. En vez de caminar para adelante, va para atrás.
no tenemos democracia, no tenemos paz, no hay oportunidades para nuestros jóvenes ya preparados, salidos de la universidad. Hay un montón de médicos que están sin trabajo, hombres y mujeres que caminan sin oportunidades. Nuestro país está entonces en una situación horrible. Hoy se le llama la dictadura bukeliana. Y esto va contra el proyecto de Dios. Amén. Y ahora se nos suplica, se nos pide que en verdad seamos profetas. Cada uno de nosotros los bautizados somos profetas. Fuimos signados con la señal de la cruz, con un aceite que se llama crisma. Y se nos dijo, tú eres profeta, sacerdote y rey. Y nos estamos durmiendo en la ceniza. No queremos afrentar la necesidad que Dios tiene para que este pueblo tenga vida. Estamos en una dictadura horrible, fea, corrupta. Esto no va con Dios ni para el proyecto de Dios. Y somos nosotros los cristianos, no es otra persona la que tiene que venir a hacer entonces a traer la paz. Somos nosotros los que tenemos que construir este país. Si no, nos vamos a pasear en toda la cuestión. Esto fue en el primer Viernes Santo. Te quiero compartir uno más. Sí. Espérate. Viernes Santo. Yo creo que hay que juntar a los sacerdotes que han tenido la disposición y la voluntad de hablar. Vaya, mira, este otro caso, mira. Vamos a escucharlo. Y después de esto, te paso el micro. Dele. Estamos en la RR también. Me quedé sin audio. Perdón, Frank. Adelante. Como antes. Que cuando decimos esto, inmediatamente brincan un montón de personas diciendo, es que ustedes lo que quieren es que vuelva a ser como antes. Es que no estamos diciendo eso. Ustedes lo que quieren, cuando dicen que los dejen libres ya, quieren que salgan todos los maleantes. No es eso. Cuando decimos que dejen en libertad, hablamos de los inocentes. Así es. Amén. De los que no tienen procesos y que no les han podido comprobar que son culpables. Y que algunos están muriendo. Y algunos les llevan los paquetes y ni se los entregan porque ya están muertos. Y la familia ni saben que ya se murieron. Eso lo dicen los que logran salir. Eso lo dicen los que están ahí. Dice el pastor que salió en libertad hace poco. Dice un señor de 65 años. Y dice, y el pastor se le quiebra la voz y llora y dice, y yo le pregunté, dice el pastor, ¿y usted por qué está aquí? ¿Se me trajeron? Pero usted pertenece a algo. ¿De dónde? ¿Usted era parte de tal? No. ¿Y ya le hicieron proceso? No, nada. Ni investigación, ni proceso. Ya llevan 2 años, 3 años y no hay ningún proceso. Ni siquiera investigación para saber si son culpables. Imagínense personas que llevan 3 años, van a pasar 2 años más cuando les vengan a decir que no eran culpables. ¿Quién les va a recompensar 5 o 6 años de prisión? ¿Acaso el gobierno va a decir, les vamos a compensar 5 años de indemnización por daños y perjuicios? No lo van a hacer. En países más civilizados lo hacen. Vaya, Fran. Tengo otro, pero voy a dejarlo ya hasta ahí. Pero mira, Fran, ¿qué problema hay en este país que te empiezan a descalificar de esta manera como lo que están haciendo los círculos cercanos al oficialismo por externar la verdad, por externar lo que tú estás viendo, lo que tú consideras, lo que tú piensas y lo que tú sientes? ¿Cuál es el pecado? ¿Por qué le tienen miedo a que la gente hable, a que la iglesia hable, a que los maestros hablen, los médicos hablen? ¿Cuál es en realidad el miedo que le tienen a la verdad, a un pueblo que se quite la mordaza
y que se quite la venda y que hable. ¿Por qué le tienen miedo si son tan honestos, si siempre han sido millonarios, si nunca han tenido que esconder nada? ¿Por qué? La pregunta es tan sencilla. Pero mira, estas exposiciones que han hecho sacerdotes, parece que quisieran quemarlos en la hoguera para callarlos. Y yo espero que estas exposiciones, que estos sacerdotes, y ojalá más sacerdotes de la iglesia hablen, más pastores de la iglesia evangélica, más cristianos, más gente que tiene fe y que espiritualmente está llena de bondad, hable. Correcto. Porque el país necesita expresarse. Ahí me quedo, Frank. Los sectores que más influyen en este tipo de sociedades, los líderes religiosos, sacerdotes, pastores, como le llamen, y los profesores o maestros, igual, como le llamen. ¿Por qué dicen que Jesucristo fue el primer revolucionario? El problema es que a ustedes el imperio les ha enseñado que revolucionario es alguien malo. Revolucionario significa alguien que quiere un cambio. ¿Sí? Cristo, cuando vino Jesucristo, cuando vino el Hijo de Dios, vino a hacer un cambio al mundo, un cambio a la tierra, un cambio a la humanidad. Estos sacerdotes, que en el primer Viernes Santo, es que no es que únicamente va a hablar lo que dice la palabra y se va a utilizar ahí la interpretación. No, es la teología la que se tiene que utilizar realmente y adaptarla al lugar a donde está. A las injusticias. Es que no se va a quedar hablando de la injusticia o de lo bueno de hace 2000 años, un poco más de 2000 años. O sea, se tiene que hablar de lo que está pasando y buscar un bien común. Cuando usted va y toma la hostia o comulga, como mencionan, ¿qué es? Una comunión, ¿no? Una común unión entre el cuerpo de Cristo y usted. Pero usted es realmente el cuerpo de Cristo. Y tenemos que ver para todos nuestros hermanos. Nuestros hermanos es mamá, papá, esposa, hijos, primos, tíos, nuestros amigos, las personas que nosotros guiamos. Y estos sacerdotes son los que guían a las ovejas. Pongámosle así, estos son los pastores que están guiando a sus ovejas. Y lo están haciendo bien, pero aquí lo estigmatizan, qué malos y que ya no hay que ir y esto y lo otro y me imagino la cantidad de odio que les ha caído y hasta amenazas. ¿Y quién quita que hasta el vicario de esa zona ya haya llamado para reprenderlos por estar ocupando el espacio que le corresponde al sacerdote que vela por su comunidad? Vea lo fácil, aquella película de Cantinflas, el Padrecito creo que se llama. O sea, él está contando e interpreta, ojo, interpreta hasta las encíclicas. Mire, el internet, el teléfono sirve para que usted averigüe. No para que esté leyendo tonteras, vaya, ¿qué es una encíclica? ¿Cuál es la última encíclica que estoy pendiente de leerla, aunque ya me la contaron bien? La del Papa Francisco, Laudato Si. Por cierto, mi esposa me forró, bien bonito me lo dejó. Pero en ese momento habla de las encíclicas Cantinflas, siendo el Padrecito. Y el Padrecito buscó la escuela y se representa en don Silvestre, si no me equivoco, que es como el dueño del pueblo, el billetudo. O sea, esa es la representación del líder de un país también. Y que se está aprovechando de todo y que quiere la ignorancia del pueblo para seguirse aprovechando de él. Vean esa película e interprétenla, adáptenla.
Eso es lo que hace un sacerdote, un pastor. Y aquí hemos visto 2 casos en el primer Viernes Santo. Y eso es malo, no. Si él está abogando por su feligresía, por sus ovejas. Pero acá lo vemos mal. Uy, qué malo. Y como usted dice, y me imagino que el círculo de no sé qué, de pensador, de alabanza, como usted dice, van y lo atacan. Estamos retrocediendo. Estamos otra vez en los 70s. ¿Eso es lo que quieren? ¿Saben que por eso es que ya la historia se está contando menos? Porque dicen que pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Pocos espacios están quedando para que podamos conocer la verdadera historia del país y que no la repitamos. Ojo, abran los ojos. El Salvador no comenzó en el 2019. No, para nada. Tenemos que ser parte de una solución aún mejor El Salvador. ¿Sí? Que tengamos seguridad, pero con justicia. A mí de nada me sirve tener buenos los dientes si no tengo comida, ¿verdad? No me sirve de nada. ¿Y qué voy a comer? Debemos de entender. Y este mensaje de pastor, y no son pastores jovencitos, son padres en este caso, ¿verdad? Pero que ya tienen mucha experiencia y están en lugares populares completamente. Y eso es pecado. Eso es pecado para una dictadura. Eso es pecado para un autoritarismo. Eso es pecado para una tiranía. Pero para una democracia, lo que ellos están diciendo es mejorar el estilo de vida que cada quien quiera, Franklin. Voy a leer comentarios. Adelante. Y nos vamos ahí a... Aquí le voy a agradecer. Nazón dice Antonio López. Nazón, que es el líder de la iglesia de Caleb Navarro. Nazón, dice la Gata Azul, fue condenado por abuso a menores. Y sí, también a más. Los buenos y los malos somos Cristo, dice René Blanda. Nadie gana eso en los trabajos informales. No tenemos un sueldo y tampoco tenemos acceso a créditos bancarios. El 70% de la población que puede generar está en el sector informal. Y así hay un montón de cosas. Adelante con los comentarios que usted tiene, señor Martínez. Qué bueno que estén pendientes, dice, personas que de diferentes los pensamos en contra de la injusticia, dice Carlos Guerrero. Parece raro, pero es mejor así. Si no, ¿cuántos muertos y destrucción hubiera causado al país? Sí. Dice, correcto, Fran dice, aquí se entregaron y supuestamente en México ellos mismos defendían al don que removieron del fuego. Buenas tardes, Fran y Francisco, muchas gracias. Esos carteles sí son grandes criminales con poder, no como los amigos del marero Bukele que ni ondías usaban. Qué raro, dice. Es que es raro eso. Ese tema va a quedar, ya en algún momento lo vamos a conocer. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Porque una estructura como las pandillas, con toda la información que había, lo que se conocía, que desaparecieron de la noche a la mañana y se fueron. Eso no suena creíble, ¿verdad? Pero bueno, ahí dejémoslo ahí. Ya pusiste el video del sacerdote que nos dice absolutamente la verdad. Me alegro que todavía haya padres parecidos a Monseñor Romero, dice. A 2 le puse hoy. Y ahí les tengo otros, mañana le pongo otros. Es que lo que sucede, ¿saben qué es, Fran? Sí. Es que yo creo que esta información no sale, no llega a la audiencia, porque la gente está consumida por el bombardeo propagandístico del oficialismo. Lo que le llega a sus redes es pura propaganda, pura desinformación. Miren por el señor Camarena cuántos años han luchado para hacer justicia, supuestamente los Estados Unidos, aquí por el dictador de la PNC, por el director de la PNC, nada. Vayan allí, ya que sos bocón, anda a resolver la crisis en México. Esta oportunidad de brillar, son tantos bla, bla, bla. Ingrid, saludos, buenas tardes, amigos. Hoy hay que ir a dejar el like a la RR. Dice gracias. Ingrid.
Saben, aquí en México la mayoría de estados van con normalidad. La gente reconoce el trabajo de la presidenta y su ministro de Seguridad. Las bajas se dan porque no hay pacto, ni habrá, ni habrá una reelección, sería eterna. Bukele remetido no debería estar opinando nada. 6 millones versus 130 millones. Narco no es pandillas ni cerca la comparación. Además, el modelo de Bukele pasa por pactar calladito, se ve mejor. Cabal, Ingrid, después de 5 años ya no tendría que opinar este bocón, dice. Con la vivienda cara habrá más indigencia y muchas personas irán debajo de los puentes. Vivirán debajo de los puentes. No, irán debajo de los puentes. Sí, dice. Vamos a ver. Ahí anda la haitiana pro Bukele en redes vendiendo casas y promoviendo Airbnb. Hasta el desocupado de 5 Zavala se ha metido en esto. Yo aquí en México ando diciendo a la prima y nadie me entiende. Ajá. Viva Nayib Bukele, el mejor presidente del mundo, dice Francisco Reyes. ¿Sí? Bukele quiere meter su cuchara en lo de México. Eso es para gente grande, no para chiquilladas, dice. Buenas tardes. Ese análisis la periodista la hizo en el 2023. No, esto no fue en el 2023 porque la información que fue publicado sobre el caso de que funcionarios del gobierno de El Salvador estaban tratando de generar vínculos con el cartel Jalisco Nueva Generación fue en enero del 2025, ¿verdad? En enero del 2025 es que es publicada esta nota. Así que no, Blanca Soriano. Esto es posterior al 2025. No diga, dice Andrés Pisto Ingrid, que se le van a quedar viendo los mexicanos, dice. 10 años, si corre 10 años más. Exacto, dice Foca Ignorante. Estos señores hablan la verdad. Yo en lugar de la prima me quedo con la hermana, dice. Y esta gente. Sí. Definitivamente el problema número 1 del país es la brutal desigualdad y la pobreza. El 25% de la población más rica apenas y la va pasando. Imaginemos el resto del 75% que queda. Gente hermosa, dejemos nuestro like, dice Michi, es gratis, por favor. Dice, con menos de 10 años te estarás muriendo de hambre. Foca, yo más macarrones, aviva. Bueno, aquí se está dando con todo. Dice, el Bukele anda celoso porque Estados Unidos felicitó al gobierno de México, dice Ingrid, por la baja del cartel Nueva Generación de Jalisco Juárez. Y en cambio, espérame, se me movió aquí, espérame, y en cambio, él le dijo que le ha mandado los criminales más peligrosos a Estados Unidos. El 1%, yo el 99%, qué raro. Voy a irme más abajito. Dele. Sacerdotes, no como Toby dice. Lo que le duele a los fanáticos es la verdad, si no las palabras vacías no causarían ninguna reacción. Es correcto, totalmente de acuerdo. Saludos, abrazos, Fran Gómez, comunidad, a ver si no le fallan los frenos al vehículo de ese sacerdote. Lo suben al helicóptero, dices. Monseñor Escobar Alas están corrigiendo la plana, muchos sacerdotes. Gracias a los sacerdotes valientes, lo que haría el Jesús que predican, opción preferencial por los pobres. Bueno, Frank, tengo muchos más comentarios, me voy quedando por aquí, los voy a ir dejando y te dejo ahí para que puedas ir cerrando. Bueno, sí. Dijo Monseñor Óscar Arnulfo Romero en una de sus homilías, un periodista o dice la verdad o no es periodista. Y cuando en el periodismo nos ponemos únicamente a alabar, es que algo malo. Porque siempre hay algo que se tiene que señalar. Siempre hay algo. Y esa es la función para una investigación. Entonces creo que hay alguien ponía, o dos personas en diferentes redes sociales, que
no deben de mezclar. Es que ahí no están mezclando política con la religión. Se está expresando lo que se está viviendo. Mentiras no ha dicho. Y eso no es política. Es que no es que se esté mezclando. La política partidaria tal vez, pero política es todo. Es más, el mismo Vaticano tiene su política sobre X, Y, Z temas. Entonces no confundamos, o sea, esa paja que nos han dado, no la confundamos. Porque si no, no sirve de nada. Absolutamente de nada sirve. Lo debemos de entender. Gracias, Franklin. 2:47, es tardísimo. Sí, y a las 3 hemos quedado, ¿verdad? 3:30. 3:30, sí. Pues sí, me cae todavía. Bueno, abrazos. Los dejo nada más invitados para hoy en la noche. Hoy en la noche vamos a platicar. Sí. Mire, hoy en la noche va a estar buena la plática. Vamos a platicar de lo que está sucediendo en México, de esto que ha dicho, que ha publicado Redacción Regional, de las declaraciones de los sacerdotes que están abriendo un nuevo capítulo. Estamos a un año del proceso electoral, acuérdense. Hoy en la noche vamos a platicar con Marvin Aguilar un poco de todo esto, así que les invito, 8 p.m, el barcito, para que se traigan ahí algo, se pongan cómodos, enciendan la tele y nos pongamos a platicar. Frank, gracias, nos vemos el próximo lunes. A usted muchas gracias, Franklin. Próximo lunes no, el jueves nos vemos en Pensamiento Crítico y después el viernes acá en la RR. Gracias, saludos a todos desde radiolaRR.com. Soy Francisco Gómez, continúe Franklin.